Hey, ¿qué onda nuestro público queridísimo? Bienvenidos a su poderosísimo La verdad podcast. fue muy inesperado tu inicio, o sea, Avisen. Es que así va a venir Jesús, cuando no se lo espera, como ladrón. no Que a ver manches. si estaban listos. Y no lo No, subimos. Sí, no estaban- es que ya nos acordamos cómo tenemos tanto que no grabábamos. Hay unas fallas técnicas. Sí, Ya estamos en la 10ª temporada, ¿no? Sí, ya ahorita ya estamos evolucionando bien machine. No, por favor, ya hay que cambiar ahí la conversación. Oye, dice Pablo, me sale caro volver a recomendar aquí. ¿Tú vas a pagar el nuevo set? Ok. El nuevo estudio, a ver. De la 10ª temporada. Sí. Pero no, sí estamos muy contentos realmente de regresar porque pues sí teníamos ganas, teníamos ya un chorro, estamos platicando ahorita, ¿no? Casi un mes de devocional para hablar. Yo ahorita no sabemos ni de qué, porque son muchas cosas. Muchas Es semanas. como cuando tienes un chorro de opciones, ¿no? Para de que vas a una tienda de Netflix. nieves y así, de que tienes 80 sabores y de que, ay, no sé. La misma de Y siempre, en ¿no? cambio, La de si Oreo. tuvieras nada más Ajá. de que chocolate, vainilla, pues bien fácil, pues chocolate. ¿No? Pero sí. De las dos. Sí. A mí se me deja más la vainilla, bro. Pero bueno. Yo Sí. me voy a poner bien intenso, pero yo sí escuché a unos, como, iba a decir líderes de opinión, así, pero típicos Alguien que tiene influencers. mucha autoridad de la Ajá. habla. Ah, Un no, que estaban tiktoker. hablando de como de las múltiples opciones que de Netflix nos arroja. Ujú. Eso ha hecho a eso más propenso que somos bien ansiosos, que tenemos un chorro, porque estamos bombardeados de un chorro de información y de muchas cosas. Y antes era como, no, pues tienes que prender la tele y lo que haya ves, Sí, como, ya. no, mi novela de las 6 de la tarde, llegas de la escuela acá. Bueno, no deberías estar viendo novelas si vienes llegando a la escuela, ¿no? Sí, porque en nuestra época estaban novelas para niños. Bueno, sí, cierto. Ahorita ya Y no luego hay. llegabas, ya vi que se hacías redujo. tu tarea Ajá. y luego ya tenías que conectarte, bueno, prender la tele en un momento y ya. Ahorita es como, ¿qué decido? ¿Qué tengo que ver? Y hasta Netflix se dice, ¿quieres ver esto? ¿Quieres ver esto? No, deja tú, la primera es el primer paso. ¿Qué tengo que ver? HBO, Amazon, Netflix o Disney. Bueno, depende si eres así como... Depende de tu capital, vaya. Exactamente. No, exactamente. depende de cuántos suscripciones? hermanos tengas, porque luego se reparten las cuentas. Y ¿Cuántas ahí, cuentas robes? ajá, depende de cuántas cuentas estés robando. Sí, Bueno, sí. se comparten. Tú pagas una y los demás pagan otra. Si le prestaste tu cuenta a tu ex, ya ponle ahí desloguear a las demás personas, cambia la contraseña, por Oye, la favor. cara del público así como de... Oye, y si está esperando que caigas otra vez, así como, oye, no vamos a cerrar esa puerta. Sí, no. No lo hagas, por favor. A mí me pasó algo más chistoso. Ya me voy a robar entonces, ¿Con una historia, quién? una ¿Qué? botosa. Yo tengo una cuenta que comparto con un amigo, pago mitad y mitad, de Netflix. Entonces una vez me llegó un mensaje de que se están logueando tu cuenta en Colombia. Y yo, a la bestia, qué ruido. Y cambié la contraseña, ¿no? Y le mandé un mensaje a mi compa, ¿no? Oye, cambié la contraseña, esta es la nueva porque alguien se conectó de Colombia. Y me dice, se lo sabía. Y yo, ¿qué? La es que una vez fui a casa de una amiga que venía de intercambio de Colombia y en la tele puse el Netflix, el mío y el de él. Y ya cuando me fui, le dije, no sabía cómo cerrarlo. Y me dijo, yo ahorita lo cierro. Y nunca lo cerró. No, se la aplicó. aplicado. Y se lo estaba aplicó. robando. Pero hasta que regresó a Colombia nos dimos cuenta. No manches. Que por pensé cierto, que- no sé cómo se llevó su tele. Algo muy importante. Pues sí, es cierto. Uy. Qué rollo. Pero sí, esa es mi historia de cómo uno debe compartir con gente que no. Con que no- gente de Colombia. sobre Ajá, con gente de color. todo. A los Con Si nos, gente que estás, no- si no- nos estás escuchando de Colombia, Sí. no tenemos nada en Perdón. contra de ti. Pero salte de mi Netflix. Bueno, ya volviendo a. Ya, volviendo a la Biblia. Volviendo a temas aburridos. No, no es cierto. Pues como estábamos diciendo, tenemos un chorro de temas para hablar. Y creo que estamos como haciendo recapitulación del capítulo pasado. Y según hablamos de De Eliseo, Elías. No, hablamos de Elías. Sí. Y su transición ahorita como... bueno, esta semana estuvimos viendo su transición de Eliseo Bueno. al poder. Dijiste esta semana, bueno, este mes. Esta es su Este última mes semana. hicimos la transición a... Pues no sé si acuerden, y no estoy 100% seguro de cómo terminamos Oye, no sé si yo me acuerdo. No sé si me acuerdo cómo acabamos el último episodio. Les contamos de Elías, les contamos de lo poderosísimo que era. Me acuerdo bien perfecto de Ujú. de lo poderosísimo que era Elías. Y pues dio su manto, ¿no? O sea, le puso el manto a Eliseo. Y no sé qué tanto quieran abordar de ese momento como
como poderosísimo en donde lo cubre con bueno, le da su manto y luego se va. Es mega, Está chida, mega su famosa esa historia. historia, ¿no? Ajá, pero está chida desde el principio porque, si me equivoco, porque soy yo que lo leímos, me corrigen. Pero según yo, esto es después de lo que sí sé que hablamos la semana pasada de que Elías Sí, estaba, sí, sí. acaba de matar un chorro de gente, pero es que le sacrificó a todos los que eran profetas de Baal y todo ese rollo. Y entonces como que huyó y a Dios le habla y le Sí, dice sí, sí. que unja reyes, todo esto. Y en ese proceso, creo que pasa por una granjita y está ahí está Eliseo, ¿no? Eliseo. Como pues con sus vaquitos, no sé qué eran, sus güeyes. Y, y creo que eso sí lo hemos platicado, ¿no? Como de las semejanzas que tenía con Jesús, porque igual Elías llega y como, hey tú, sígueme. Eso sí Entonces, lo hablamos. según yo sí, ¿verdad? Sí. Entonces así como empieza su historia de Eliseo, pues que Simón dice, en cuanto le dice, sígueme, arre. Y entonces empieza a ver todas las cosas poderosísimas que hacía, ¿no? Y es cuando llega esta parte de cuando ya llega un momento en el que Elías dice, ¿sabes qué? Como que ya presiento, siento la temporada, como que Siento ya, la mollera. ajá, siento en la mollera que ya me van a arrebatar en cualquier momento. Casi como cuando dice tu abuelita como, no, yo creo que ya. No es cierto. Oh, wow. Oh, wow. Tú sabes que eso. Sí. Oh, wow. No. Final inesperado. Perdónenme por mi abuelita. Es que siempre es así. Y yo, no, abuelita, usted va a vivir muchos años más. Tiene que echarle ganas. Sí, sí, sí. Esfuércese y sea valiente, abuelita. ¿Y entonces sigue viva? Sí. Ah, bueno. Sí le echo ganas. Eso hubiera sido peor. Sí, como- se Qué hubiera bueno. tornado muy oscuro. Sí. Qué bueno, bro. Ahí, es fíjate, por primera vez yo le he dicho, hay que cortar algo. Pero no, sí, a veces se escucha ese como, no, es que yo siento que ya, o sea, ya, como ya di todo, como ya mi propósito ya lo cumplí o ya se terminó. Bien filosófico, ¿no? A veces, y sí siento que ya en esa posición estaba Elías, como ya, o sea, ya hice un chorro de cosas, ya estuvo, como tú, mijo, te vas a encargar de seguir mi chamba o seguir el llamado. legado. Sí, sí, y lo curioso era eso, ¿no? Que le dice que él quiere, pero el cómo, como nomás es como, sí, que Dios te bendiga, mijo. O sea, le dice que Todavía la gente no hacía esto porque no había habido la cruz todavía. Ajá. todavía no le entendían, ya estaba ahí como, ya si hubieran puesto atención en las escrituras, pero ya estaba. Pero Elías le dice a Eliseo que si quiere sus poderes, su bendición, que tiene que ver cuando sea arrebatado. Ujú. No, espérate, primero lo manda, lo corre. O sea, le dice, ¿sabes qué? Ya me voy Ajá. a ir, como vete, ¿no? Sí, sí, O sea, vete, haz lo que tienes que hacer, como ve a ver si ya puso la marrana. Y, Eliseo le dice, no, o sea, voy a quedarme hasta ver cómo te arrebatan, ¿no? Y es ahí cuando, yo creo que esa parte está difícil porque, o sea, cuando tu líder te dice como ve a hacer otras cosas y tú de, no, me voy a quedar aquí, no, me voy a aferrar. También es como algo difícil, ¿no? El hecho de saber cuándo aferrarte y cuándo soltar. Pero lo interesante fue que Eliseo se aferró, o sea, no soltó a Elías hasta que llegó la carroza de fuego, ¿no? Y a mí se me hizo bien curada porque ¿en qué universo de Marvel pasa eso? O sea, ¿cuándo te imaginas que unos caballos de fuego van a venir y van a llevarse a alguien, ¿no? O sea, Bueno, aunque yo ahí diría que Eliseo tenía un gran motivante para quedarse ahí al pendiente, porque acuérdense que le Ujú. decía de que le pidió a Elías, ¿no? Quiero una doble porción sí. de tu unción, ¿no? Entonces Elías le contesta, si cuando me vaya alcanzas a ver, o sea, los caballos y la carroza y todo eso, o sea, se te va a cumplir. Entonces yo creo que peló los ojos Eliseo, acá de que yo sí lo voy a Dormido dar y acá, ¿no? dormido así no te Sí, a vas lo a mejor, ir. ajá, tenía sueño, lo que sea, y quiero ver, necesito ver cuando se vaya, porque si no, no se le iba a cumplir su promesa, ¿no? Ahí tiene que haber una congruencia, bueno, desde mi punto de vista, una congruencia entre lo que queremos y nuestras acciones. O sea, muchas veces es sencillo el querernos ir como, oye, Eliseo ya también había trabajado bastante con Elías, Ujú. como, vete a descansar, vete un rato como para allá, y es como, si quiero alcanzar esto, si quiero que Dios me multiplique en esto, me voy a aferrar, o sea, me voy a aferrar aunque me estén diciendo como, bro, ya serviste mucho, si quieres en este evento que viene, pues, como no, Recibe. sí, ajá, como, tranquilo, no pasa nada. Pero si tú realmente dices como, no, pero es que yo siento que Dios ha depositado en mí un llamado de pastorado, de discipulado como grande, y quiero hacer esto y esto, y te dicen, en la primera ventana que tienes, te dice como, oye, ya no pasa nada, ve a descansar. Y, pero te das cuenta que un líder está ahí todo el tiempo. Sí. O sea, un líder tiene que estar moviéndose y estar ahí. Entonces Eliseo era como, no, ¿sabes qué? Aquí voy a estar.
Ni ocupo dormir ahí. Si no sabe que en la noche llegue y se lo lleve, ¿no? Ándale. Sí, está interesante eso que dijo David ahorita también, como cuándo es como sabio quedarte, porque estamos de acuerdo en que servir mucho o desgastarte tú mismo tampoco es buena idea. O sea, llega un punto en el que ya tu cuerpo ya no va a aguantar. Y hay La momentos en rodilla. el que sí, la rodilla ya. Hoy está pasando nuestro patrocinador. El No sabes si se avión. escucha, no sabes si se escucha. Sí se Ay, escucha, estoy seguro. ¿Y qué está diciendo? Ah, sí, de cuándo quedarte y cuándo te vas, ¿no? Entonces le Sí, digo, el hay, equilibrio de... ajá, tiene que haber un equilibrio entre esos. Y en esa situación bien específica, yo siento que algo importante era precisamente como que había recibido una promesa previo al tomar esa decisión, pues. Sí, sí, sí. No es nada más como de que, yo quiero ser como Pablo, aquí, Pablo, Gracias. y, Ay. me lo voy a pegar, ¿no? Y a lo mejor Pablo es como, tú, a mí que siga Jesús, bien sabio, ¿no? Bien Pero religioso, el si Pablo. Elías de por sí ya era como una eminencia, ¿no? O sea, fue Ajá. trucha porque le dijo, sabes que yo quiero el doble. Y yo creo que ese paso fue como que voy a aferrarme, pero también voy a recibir algo a cambio, ¿no? Que fue el doble del poder que tenía Elías. Y eso Y, es un y chorro, Elías ¿eh? O era como sea, un superhéroe en esa época, ¿no? O sea, toda la gente después de que muere Elías lo consideraban como, ya le habíamos dicho, ¿no? Como la persona que iba a llegar en lugar de Jesús. Creían que él iba a salvar a Israel. Y está loco, o sea, pedir el doble de lo que ya había visto, los milagros y todo, y lo consiguió. De hecho, los profetas se peleaban entre ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Como quita a Eliseo, no dejes que esté aquí, porque pues va a arrebatar lo doble. Y ya cuando lo consigues, como que todo el mundo se asombró, ¿no? Pero el punto al otro que iba es, o sea, que ¿cómo quedas después de ver una carroza a fuego? O sea, yo creo que eso fue más el impacto del doble de la fe. Porque el hecho de tú ver a alguien que pues traes milagros y todo, pues está chido, ¿no? Pero el hecho de ver una muestra de Dios sobrenatural, o sea, ver realmente algo con fuego y que se mueve y que se lleva a alguien. Pues a lo mejor era un Mustang 2022 sí, flameado. sí, sí, sí. Así, De los dijo, voladores era que una... todavía no vemos. Y como el Eliseo recuerda el caballo y las flamas, dijo, era una carroza de fuego. Oye, eso creo que sí es cierto. ¿Verdad? Aliens. A lo mejor era una nave espacial. Sí, sí, o Pero sea, el pero Mustang fíjate, estaría más chido. Imagínate un Mustang llegando. Volador. pero fíjate, es la que estoy diciendo yo al contrario, creo que deberíamos, al menos ya hablando nosotros, o lo que creo yo que debemos de buscar, más que esas cosas sobrenaturales que tú ves, al contrario, creo que es las que no ves, ¿no? Creo que también como en el Nuevo Testamento se ve mucho de eso de, hey, en tu privacidad busca a Dios, en tu privacidad, o sea, en tu privacidad no decía como ve y que todo el mundo te vea haciendo milagros, o sea, creo que esa era una consecuencia del que tú lo estés buscando en la intimidad. Entonces siento que en este caso era el mismo, pues, o sea, él ya tenía, por eso digo yo como que ya tenía un cierto camino con él, y el boom de su vida no fue tal cual el ver la cruz de fuego, sino que recibió la devolución, o sea, el buscar y obtener esa promesa, porque te digo, fue una promesa que le dieron, si me ves, cuando me sea arrebatado, entonces sí te la va a dar. Entonces yo creo que no importaba si había una carroza de fuego, si nomás se desvanecía, Sin estar en el momento. sino estar en el momento y fiel pues a lo que le habían dicho. Y eso fue lo que como consecuencia le dio esa devolución y esos poderosísimos poderes, poderosísimos, porque son dobles. Oye, ¿y si consiguió los poderosísimos Es poderes? lo que está pensando ahorita, no sé si doble, o sea, no sé cómo medirlo, pero lo que sí me acuerdo es que justo después de eso, y es cuando agarra el manto y abre el mar así, ¡pah, pah! Le da un latigazo al mar, ¡pah, pah! Bueno, a un Ah, yo me lo rectangulito, imaginaba y se así abre. todo. Le hace cuchao. Sí, Todo bueno, así así como. como chao. Y o sea, se dice que se abre el mar por el que habían pasado poquito antes que Eliseo lo abrió. Sí. Y fue cuando los profetas lo ven y dicen, bestia, lo logró. Ay, no. El pequeño Padawan. Lo ha Sí, va. clavado. Híjole, lo hizo. Y ya de ahí empieza como todo su ministerio. Eso sí me acuerdo. Y tú te estás platicando una historia que a Adrián le gusta mucho. Yo el milagro más remarcado que tengo. En la Porque- versión del oso, por eso se llama así. En la versión de los... Que era cuando va bajando. No, no es cierto, va subiendo, perdón, porque sí le dicen. Subiendo la subida. No, es que recordé que sí le dicen de broma como, sube, calvo, le dicen Hasta las nubes. unos jóvenes Hasta el ahí cielo, y babá. empiezan a... Y el vato voltea bien enojado y le dice como, no, vas a ver ahorita. Y salen unas 2 osas así y se comen como 40. Así como ustedes ahorita que se estaban burlando. Yo les digo ahorita, Creo que en Tijuana no hay osos, que yo sepa. ¿cómo sabes que ahí sí había? ¿Cómo sabes? Mira, eso por ahí era- no se acostumbra a que hubiera carrozas de fuego. Y salieron. Por eso era doble porción. O sea, si hubiera sido Elías, hubiera salido un solo oso. Sí, Pero cierto. como era doble, Sí, salían sí, es dos. cierto, ¿eh? Muy Sí, bueno, cierto. muy bueno.
Pero- Eso abre tu debate. Sí, yo me quedo con la intriga. ¿Cómo mides la unción? ¿Qué consideras doble? Porque unción? digo, a final de cuentas, o sea, sí, Eliseo consiguió la doble porción y todo, o sea, lo creemos porque en ese momento fue lo que pasó, y el cuchao y todo, ¿no? Pero Chao. a final de cuentas, al que recordamos más, o al menos al que yo tengo más presente muchas veces, es a Elías, no ¿Y a por Eliseo. qué? ¿Por qué creen que sea eso? Yo honestamente creo que los confundo. Y se dieron cuenta. No, pero eso es porque se Eh, parecen los nombres. Ajá. Pero sí se recordarían. Yo diría, mi teoría sería por el hecho de que salen en el día de la transfiguración con Jesús. Ajá. Ujú, Cuando sube al monte, que llegan Moisés y Elías, ujú. siento que eso lo hace más de renombre, como Moisés y Elías son las dos personas que Ujú. estuvieron con Jesús. O sea, estaban Jesús, Moisés y Elías platicando en un cerro y son esas dos personas. Yo diría que es por eso. Entonces, o sea, eso lo que me hace pensar a mí es que, por ejemplo, tú puedes anhelar como los dones, los talentos o incluso la unción que tiene alguna otra persona que tú admiras, o sea, un líder o alguien que tú veas, un predicador, lo que sea, pero a final de cuentas no importa qué tanto le pidas Dios tiene sus como sus favoritos. porciones, no puedes ponerte en su llamado, pues. A final de Ah, cuentas sí, muy cada bueno. persona tiene su propio llamado, Muy ¿no? bueno. Y Sí, sí, tienes sí. el lugar específico que vas a tener como lo decidió Dios, ¿no? Sí. Entonces, de hecho estaba platicando ahí con alguien, ¿no? En la mañana que me preguntaba como que, no, pues, ¿por qué le estás creyendo a Dios, ¿no? Sobre un trabajo, sobre el futuro, cosas por el estilo. Y yo le digo, pues, a final de cuentas, lo que siempre le pido a Dios es que, que me ponga en los lugares donde Él quiere que yo esté, ¿no? O que cumpla el propósito que Él destinó para mí, ¿no? O sea, Ujú. Pensé que no, ibas a no, decir como a Dios le pido, no, no, que si me muero. le pido a final de cuentas que sea lo que hacía Jesús, pues, o sea, decía que se haga tu voluntad en mi vida. O sea, que no te pido como una bendición en particular, no te pido un trabajo en específico, no me aferro a esto en particular porque sé que a final de cuentas sus planes son mejores que los míos. Entonces, voy a llegar a donde Él quiera que yo esté, ¿no? Y no va a ser el mismo llamado de Aarón, o no va a ser el mismo que el de Adrián o el de David, va a ser el mío en Ujú. particular, ¿no? Entonces, Ujú. no, siento que no vale la pena muchas veces como esa petición de Eliseo, o sea, estuvo incurada y Dios puede cumplirlas, pero a final de cuentas, quien estuvo llamado a esa posición de irse en la carroza de fuego fue Elías, no Eliseo. No creo que Eliseo se haya ido después también en una carroza de fuego, ¿no? Sí. Jesús no dice. Ahorita Porque, que lo estás diciendo, a lo mejor esa doble porción, tal vez sí fue como en talento, tal vez. a O lo sea, mejor, Ujú. a lo mejor Eliseo batallaba menos que Elías para muchas cosas. Pues a ver, por ejemplo, a Eliseo no lo vemos nunca como pasar por un momento de depresión o algo así. Pero sí, a final de Ujú. cuentas, como Dios tenía algo preparado para Elías en específico. Entonces sí, sí, cierto, tal En la vez. parte del uncionómetro, Del de la forma de poder medir, ¿no? Que sí creo que está muy difícil, pero se me hizo curada la parte en la que está Eliseo con su discípulo o su sirviente, no sé qué era, pero que están rodeados, ¿no? Que querían agarrar a Eliseo porque pues estaba haciendo muy buen papel como profeta. Sí, sí, sí. Y en eso el rey se enoja, ¿no? Y mandan traer a Eliseo y mandan un chorro de soldados y todo. Pero creo que esa historia es bien conocida y todo. Pero están rodeados por un chorro de soldados y el sirviente está temblando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nos van a agarrar, nos van a meter a la cárcel. Y simplemente Eliseo le dice, tranquilo, o sea, voy a orar para que Dios te abra los ojos, ¿no? Ah, Ujú. está Y chida. está bien curada porque dice que es en Segunda de Reyes 6:17. Dice, entonces Eliseo oró y dijo, Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Ujú. Eliseo. O sea, a lo mejor eran los mismos carros que se habían llevado a Elías, ¿no? Ujú. Y eran más. Ajá, pero eran muchos. Entonces, por eso decía que el hecho de a lo mejor ver esa carroza de fuego como abrió a lo mejor la forma espiritual de ver las cosas de Eliseo, ¿no? O sea, porque el hecho de ver, yo nunca he visto un carro de fuego, pero estaría chido. A lo mejor un Ujú. Mustang volador, o muchos Mustang voladores. Estaría muy chido. Que me regalen uno, por favor. Entonces creo que esa parte está chida, o sea, el hecho de que yo que ya vi una vez como un milagro sobrenatural asombroso, ahora estoy viéndolo muchísimas veces, ¿no? Ujú. Y orar para que alguien más pueda ver lo que yo estoy viendo, como que esa parte debe estar bien emocionante, ¿no? O sea, Eliseo no temblaba, por lo que decían ahorita de que no tenía miedo como Elías a lo mejor, o no tenía cosas así como sentimientos encontrados, porque él había sido testigo de la mano de Dios Ujú. arrebatando
maestro, ¿no? Ujú. Entonces, el hecho de, oye, no pasa nada, o sea, abre los ojos bien y pum, de repente los abres y ves todos los ángeles que están a tu alrededor, ¿no? Y toda la cantidad de soldados que Dios manda para que te protejan. Es como, ¿qué me van a hacer estos de aquí, no? No sé, como que ese momento ha de haber sido, o sea, si yo fuera el sirviente, no sé qué hubiera hecho, la neta, me hubiera desmayado, yo creo. Antes sonaba mucho. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba chamaquillo, Ya sonaba, te le vi. cuando andaba de Hace un idiota, montón, bro. sonaba mucho el... ¿Quieres que Dios te abra los ojos para que veas lo sobrenatural o para que veas como te quite el velo ese de lo... Cuando estabas orando para que ya no necesitaras lentes. Ándale. Sí, ándale. Cuando te dice cuando, ¿quieres va a que te echar los quite ojos, el velo de lo sobrenatural? Y yo así como, no, no quiero, nada más que me quite la miopía. No quiero ver, Como que quede 20-20, de lo Sí. demás ya. no quiero ver así como los demonios y los Oye, ángeles no, pues qué peleando así. miedo. O sea, ustedes, Imagínate, o honestamente, sea- ustedes querrían poder ver así ángeles y sí. demonios Yo sí, acá. la Yo neta, sí, yo sí. No, Yo sí. ay, yo no. Por el chismecito nomás. Dice. O sea, pero a lo mejor como un segundo o un par de minutos, Pero no ajá, sé. piensen así, estilo Constantina acá de que ves todo, bueno, si han visto en la película, pero así de que el vato así de repente quiere ver el modo espiritual y ve, todo se empieza a Yo volver pienso que si negro. alguien estuviera así de abierto como a los ojos, no los sacarían de loquito. O sea, Ajá. Puede ser, o sea, ajá. nadie que estuviera así de consciente de las cosas espirituales lo Estaría sacarían en un así de que este manicomio, ¿o vato qué? está bien zafado. Entonces, por eso yo no querría. Porque no quería que me encierren. Ajá, o sea, y al final de cuentas, ¿qué vas a poder hacer encerrado ahí? Nada. Pues lo mismo, ¿no? O sea, si Pablo Seguir salió de viendo la los- cárcel orando, acá adorando, también yo, ¿no? Ah. ¿O qué? Y la Luna al rato Y encerrada, hablando ¿no? de Pablo, No, aguántala. Ay, Porque ay, me quedé con disculpe. esa idea. Porque sí, yo digo, la razón por la que yo sí quisiera verlo es porque yo tengo esta loca idea desde chiquito, no sé por qué. O sea, yo sí me creo esa de la autoridad, de reprender todo ese Toda la cochinero. ¿cómo que autoridad. cochine? Sí, ¿Cómo entonces que? los, O sea, los- de los reprender espíritus el chocarreros. cochinero. De reprender el cochinero. Los espíritus chocarreros, cochinos, diablo mentiroso. O sea, la neta yo sí me Cuando la hacías creo. vudú allá va, en tu Entonces, pueblito. ajá. Entonces, si yo viera tanto de eso, o sea, para empezar tienes que tener cierto nivel, quiero pensar, o sea, no nomás es como que hay un recién convertido y que... Como los masones. Bueno, tal vez podría Nivel pasar. 37. No sé cómo sean cristianos Paladín y no sé en 50. cuál estoy. Pero, o sea, si tienes la habilidad de ver todo eso, pues es para que te la pases. Hey, salte de aquí. Hey, tú, lárgate de aquí. Y ahí a lo mejor ahí es donde te digo que sí puedes tacharte de loquito. Pero pues valdría la pena, ¿no? O sea, acá uno que otro... Should I? Ajá, o sea, quitar una que otra persona de sus demonios para que ya sean libres, pues te echan a ti de loco, pues ¿qué tiene, no? Gajes del oficio. Ajá, exacto, ese es el oficio. Yo No creo que sé, es yo, eso, o sea, yo creo que sí me arreglaría poquito. Tienes menos temor cuando sabes quién está contigo, ¿no? Ajá, exacto. O sea, el hecho de exacto, simplemente exacto. ver hacia arriba y ver el montonal de ángeles y verte a ti lleno de chamucos es como, dude, como Ey, échale. luego, pero, Fuera. pero luego ves que Ajá. gracias que los cristianos no oran ni nada y van ganando los Ajá, demonios. eso es lo qué que yo miedo, estaba a ver. pensando. ¿Cómo sería, siento yo, como bien desconcertante el ver cómo realmente hay un dominio bien grande en este mundo? Pues Uy, se va a poner bueno la esto. parte... Por eso, pero, o sea, no Ya ocupas ver quiero hablar del ángeles. Nuevo Testamento. No ocupas ver ángeles para saber si alguien está peleando una batalla o no. Sí. Eso se huele, o sea, de Wow. volada, ¿sabes? No, pero es que si la fíjate, si persona la está- están perdiendo la batalla, si tú llegas a un lugar y dices, tú no manches, aquí está, es para que levantes, o sea, es para que haya un avivamiento acá, Ah, perrón. pero ahí está la pregunta, que en este mundo crees que vamos ganando la batalla. Es que, o sea, Depende de definitivamente quién, aquí, depende de o sea, quién. definitivamente aquí tiene que haber una batalla y ya sabemos, ya sabemos, ahí como, está Apocalipsis, ya Es llegaremos a ese como el momento. capitalismo y el Yo socialismo. siento que es mucho, estaría como muy intenso pensar Sí, de que, sí, porque sí, yo sí. estoy aquí, ya vamos a ganar. Está muy intenso Claro eso. que sí, No. claro que sí. Yo digo que sí, ¿por qué? Pues Porque más sí, puede el Me que está agrada su conmigo que fe, el que me está agrada contra su mí. fe. La neta. Es Y que te digo, sí, o sea- sí, Pero- sí, totalmente. Una persona creyente y bien posicionada puede contra ¿Pero tú crees todo que vas este a creer mundo. así nomás por ver? Es que es lo que te decía, no es nada más tratar nada más de ver. Llegar a ese nivel requiere... Es la preparación. Es lo que te dije en Me un principio agrada- cuando me dijiste lo de agrada. los niveles. Y lo desviaste a otro lado, yo no sé, es tu problema. Pero yo sí digo que para llegar a ese punto en el que ya estás viendo algo sobrenatural, ya tienes tú que tener la autoridad para eso, tienes que tener una autoridad bien perrona, un conocimiento De de, hecho, la ni Biblia, siquiera una relación autoridad, con Dios, con el ajá. Espíritu Santo, son un chorro de cosas que te hacen llegar y yo creo que sí. Si alguien tu tiene sola esa habilidad, presencia. tu Entonces- presencia y entonces- lo que tú traes, sí es de que, pum, háganse para allá. Ok, entonces tomando eso mismo, vuelvo a lo mismo. Yo pienso que yo ahorita, yo no podría como estar. Eso siento que sería más grande como el que me intimide o lo que sea. Ajá. Sí, Que, temores, que lo que yo dudas. me pudiera yo empoderar y decir, no, yo soy el guerrero Ah, yo creo espiritual que a mí aquí me daría más intenso que hambre. es". Si no estoy listo, me daría más hambre. Como, bestia, tengo que hacerlo. Yo Me creo que saliste tienes muy que Carlos es- Muñoz. ¿Sí? No,
Yo creo que tienes que estar listo, Pero, porque... Sí, pero compren mi curso. sí, yo creo que definitivamente es cuestión Oiga, de pongo un saco estar de listo colores, antes. Sí, sí, tienes que estar listo Bueno, la verdad definitivamente. sí se parece Carlos Muñoz. Poquito. Ya tiene un punto a favor. O sea, sí tienes que estar listo, pero, es que, ¿sabes? O sea, me da hasta ahorita esa, como, ese fuego de decir, ¿sabes qué? Sí, sí tienes que estar listo, ¿y por qué no lo estamos? Ahorita va a salir Aarón y va a ir a evangelizar así a Sí, todos. sí. No, Y voy a llevar a Pablo para que me vea. yo creo que es más como los guerreros de David. O sea, ya ven que decía que con una sola espada o una lanza mató como a 700 o no sé cuántos. Ándale, también. O sea, es ¿cierto? eso. O sea, si tú estás preparado, puedes Oigan, matar pero a varios, ¿no? Una quijada de burro. Pero pues el Ándale. pueblo de Judá la ahorita no la armó más adelante. O sea, Pero no es sé que por qué eso había ejemplo, jueces. pero- O sea, ¿qué prefieres? ¿Ser parte del pueblo de Judá que la regó o ser parte de uno de los jueces que levantó por un tiempo el movimiento de... O sea, un ratito pueblo? nomás. Pues así que lo que cada Sí. quien Yo pueda. soy creyente de que uno puede Sí, yo también. Yo también. multiplicarse. O sea, Mm, y luego pues prácticamente lo que decía Jesús. O sea, Jesús llegaba con el que le llamaban legión, ¿no? Porque no tenía uno demonio, sino tenía cientos. Sí, sí, sí. Y simplemente, ¿qué hizo? O sea, lo sacó Ajá. y ya. Sí. Entonces, claro. si él pudo, Yo también. pues sí. ¿Sí? ¿Me puedes quitar la miopía, por No, favor? bro. Eso es un chamuco. Ah. No porque tú no crees. Es el chamuco de la miopía, bro. Chamuco de la Que hay que reprenderlo. No, no sé. Es un tema delicado. Vamos es a un tener Sí, una tema- sesión sí. de sanidad y de No, es que la verdad sí, yo... O sea, sí, es un tema súper complicado y no sé por qué a veces pasa, a veces no pasa. No estoy seguro del por qué algunos pueden y otros no. Pero yo sí creo que hay personas que pueden y si me dieran la oportunidad a mí de escoger, yo sí quisiera tener Pero ese es que manto, no es esa posibilidad, unción. es simplemente meterte con Dios, pero para eso ocupas tener un chorro de fe. O sea, si estás Tal poquito vez. dudando y llegas con un vato que está endemoniado, te va a decir, hey, ¿por qué tú estás haciendo esto si haces esto, ¿no? Y ahí te Y tú tuerces que te te va a poner valga. arrastrada. si te mete una buena. Pero si tú estás bien firme, o sea, haces que corran. Y acuérdate, y al final de cuentas no importa qué tantos sacadones o qué tan empoderado tengas, al final de cuentas es el Ujú. amor, o sea, que lo hagas por amor. O sea, no de que Sí, no de que exacto. expulses demonios, no de que se pongas bien intenso, sino que ames. O sea, entonces al final de cuentas siento yo que no es como algo, como una aspiración acá bien enorme, como de que, yo quiero esto, lo otro, porque al final de cuentas dice la Biblia que hay personas que van a verse con Dios y le van a decir, yo hice esto, yo hice el otro, y Dios les va a decir, yo no los conocí. Entonces digo, a la Ni te bestia. O sea, a topo. mí me dolería un chorro como pensar que me pasó toda mi vida buscando esa unción o Sí. poder hacer esas cosas y darme cuenta que perdí, o sea, perdí el punto. O sea, O el sea, pues, de punto hecho, todo lo que estás estoy haciendo. diciendo que a pesar de que viste todo lo sobrenatural y peleas así, de todas maneras Dios te va a decir como Pero no. por si acaso yo quiero No. lo que Pablo está rechazando. Es que eso pasó con los discípulos de Jesús. O sea, llegaron a un punto en el que ellos quisieron hacer lo mismo que Jesús hacía y les dijeron, ¿sabes qué? O sea, y topamos, ¿no? Los demonios le decían, ¿sabes qué? Para nosotros no eres nadie. Ujú. Ey, no es ¿Por cierto, qué? acabo de leer esa No, historia pero- y de hecho acabo de platicarlo con Andrea, precisamente porque no había leído en esa historia. ¿Quién es Andrea? Mi esposa. Ay. Mi amada Andrea, esposa, si estás hermosa escuchando esposa. esto, Ajá, Andrea, en escucha algún esto. Donde quiera lugar, que estés. Sí, le estás mandando besos a Aarón. Y te acabo de leer esa historia bien porque yo no le había prestado atención. Y dice que los que les pasó eso, porque es la historia en la que llegan unas personas y Ajá. que están reprendiendo espíritus y el espíritu le dice, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero tú quién eres. sí, Pero eran los- vatos, eran... Los que hicieron eso fueron hechiceros, eran hechiceros. Estaban usando el nombre de Jesús para sus hechizos. Era como Avada Kedavra en nombre de Jesús. Ah, Es lo que estaban haciendo. ¿Qué hechizo es ese, Me, bro? me suena esa frase, ¿eh? Me suena. ¿Cómo era la de Harry Potter? Que esa era Sí. Harry Potter, pero esa no era. Hocus Dije pocus. la Sí, de... era esa la de Harry Potter. No, la de Harry Potter. Esa era la de Cenicienta. No, pero ¿What? sí dijiste, sí. Avada Kedavra. Sí, ese ¿O sí. Kedavra? No sé, el No, punto es de bro. que Eso es usaban trabalengua. hechizos suyos con el nombre de Jesús pensando que así lo iban a lograr. Y por eso es que no les funcionaba. Ah. Lo que sí dice es lo que decía Pablo, de que llegas al cielo y sacas tu lista de superpoderes. Y Jesús dice, ok, Simón, chido, pero no te conozco. Solo quiero que quede claro que Cenicienta es Bibi de Babi Boo. Ah, Bueno, el live Ocupo action o el- aclararlo. Versión Netflix. Ajá, ¿cuál versión? Pero sí, está intenso. Yo la verdad, insisto, sí quisiera, sé que, como dice David, creo que es mucho más importante eso, tu relación con Dios y tu intimidad definitivamente, y eso es lo que te va a Sí. llevar a lo demás. Y también, si lo haces por engrandecerte, por querer ser acá súper poderoso sin nada de amor, pues te quedas en las mismas. Pero creo que el hecho de tener una relación con Dios es difícil. O sea, por ejemplo, vemos a Pablo, ¿no? Y ahora sí hablando de Pablo. A ver, ¿cuál? Para no irnos tan recio. No, pero de- ¿quién es de Pablo? lo Por otro. favor, dime, ¿quién es Pablo? Pablo, Yo les dícese puedo de, contar. Ganas. dícese de la terminología de Pablus, del griego. Ah. ¿Qué era? No me acuerdo cuál era el nombre, pero de la etimología. Paulus. Pero el hecho es que Pablo fue
A mí me encanta, ¿no? Después de David Gracias, está Pablo. amigo. Ah. También me encantas. ¿En qué lugar tienes a Aarón? Ah, para ver. Corazoncito. Se están aprovechando, yo no tengo ningún nombre bíblico. Bueno, y luego está Adrián. Ah. Ese no está en la Biblia. Ese sáquenlo. Guardias. No, que... Ya no me acuerdo qué iba a decir. Que te gusta mucho Pablo después de David. Sí. No, pero espérate. Es A que ver, en este mes, o sea, en este mes, a principios de... en es que julio no es lo mi hablamos la vez, cumpleaños. no, es que Gracias no por lo, recordarlo. no lo Sí. hablamos la vez pasada. Se terminó con Jesús y luego ya empezamos Hechos. O sea, acabamos de empezar Ujú. Hechos. Ah, sí, cierto. ¿Quién ¿Y es qui- Pablo? y Ajá, ¿quién es Jesús? Pablo? Ay, mi hijo. Y ¿Por qué lo acaba tenemos de... aquí? O sea, se le presentó Bien nos Jesús dijo un Gino. tiempo después. No, creo que sí dijimos. No, lo de Pablo ya- Esteban. ya Dijimos, estaba, ¿no? Sí, dijimos lo de Esteban sí Esteban. lo dijimos. Y Ujú. que Lo de ahí Esteban. estaba Y Saulo. que ahí estaba Saulo. Ok, ok. De ahí, Y de luego ahí ahí ya toma su salió historia. Pablo. Sí. Ajá. A ver, de ahí comienza la historia de Saulo. Bueno, dícese que Saulo, Saulo era una de las personas más importantes de los fariseos. De hecho, era alguien con una nacionalidad romana que era muy importante, ¿no? Un De hecho, sicario fue, ahí. fue enseñado por Gamaliel, que fue uno de los maestros más claves en la historia de los fariseos. Y está curada porque Saulo se dedicaba a matar cristianos en nombre de Dios. Eso no está curada, bro. Sí, está chido porque era lo mismo que hacían los templarios. O sea, se adueñó ¿Qué el tiene bueno eso? el nombre de Dios. Oye, es como la gente que nos dice amén y ni sabe ni puso atención a lo que están diciendo. ¿no? Amén, amén. Y se dedicaba a simplemente corretear. Yo creo que era como un detective nazi. O sea, literal juntaba un escuadrón y Ahí está lo chido. buscaban a alguien y lo mataban, ¿no? Pero la parte interesante es cómo es que Pablo estuvo cuando asesinaron a Esteban, que es lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, el hecho de que le dieran la ropa a Pablo para que literal viera cómo mataban a Esteban fue algo que se quedó en su memoria y yo creo que le dio como hambre de hacer eso mismo con más personas. Entonces, cuando Pablo va en camino a corretear a alguien, dice que de repente sus ojos fueron cegados, o más bien un esplendor lo Ujú. cegó Ujú. y cayó al piso, y que fue cuando Dios se presentó con él, ¿no? Pero aquí esta me parte persigues. está interesante porque, o sea, Pablo había matado a un montón de cristianos, muchos, y los mataba de una manera cruel, ¿no? O sea, como los nazis, era literal vil y despreciable. Entonces, cuando llega y es destellado por la luz, hay otra persona que se llamaba Ananías, que era un profeta muy querido por los cristianos, ¿no? Pero yo me pongo en el lugar de Ananías y es como, tú te estás matando a todos mis amigos, a todos mis amiguitos. Y de repente Dios le dice, ¿sabes qué, Ananías? Quiero que vayas y sanes a Pablo de la ceguera. Entonces, si lo vemos en el contexto de los nazis, porque a mí me encanta mucho ese tema, es como si alguien aliado quisiera matar a un nazi, digo, recuperar a un nazi. Es como una misión súper descabellada, ¿no? El hecho de que tú vayas y salves a tu enemigo y todavía lo cures y todavía lo enseñes y todavía lo muestres. Es como si a un judío de repente Dios le hubiera dicho, ve a orar por Hitler, ¿no? Ándale. O sea, era algo completamente súper descabellado, ¿no? Sí. ¿Cómo le dices? Y- No, deja que se muera. Que Ujú. te quede ciego, mejor va a ser menos daño así. Y Ananías patalea, ¿no? Y todo. Y Dios le dice, ve porque voy a hacer algo bueno con Pablo. O sea, más Él bien, se la va a rifar. la respuesta de Dios fue como, vas a ver lo que voy a hacer con él. Entonces Ananías va y le ora por él y dice que se le cayeron escamas. Esa parte está interesante. O sea, estaba cegado de tal manera que tenía escamas en los ojos, ¿no? Como cuando tienes lagañas. Anda, y es lo que te iba a decir. Yo creo que se le Ujú. hicieron unas lagañas enormes y Oh. duras. acá. Conjuntivitis, ¿o cómo se llama esa enfermedad? Era un chamuco Algo también, bro. así, ajá. Otro Todos son chamuco. chamucos. Entonces el hecho de que ore por él y luego Chamuco de dice que en lagañas. ese momento Saulo dejó de perseguir cristianos para ahora perseguirlos de otra manera, ¿no? O sea, ahora lo que hacía era que Ananías lo presentó con todos los cristianos de ese momento, pero para mí hubiera sido bien difícil poder integrar a mi familia a alguien que hubiera matado a alguien de mi familia, ¿no? O sea, Ujú. ¿de qué manera haces eso como cuando alguien asesina a tu familiar y vas al jurado y sabes que te perdono por haberlo asesinado, ¿no? Creo que es como esa parte difícil, pero que a la vez Ananías tuvo que hacer. Y después vemos a un Pablo que conquistó Asia, Europa y la mayor parte del Grecia. continente que se conocía en ese momento, ¿no? Entonces, en verdad creo que es una historia como bien difícil de procesar cuando la analizas,
Pero también está curada porque después Pablo, pues levantó un montón de iglesias, ¿no? Entonces es lo que decíamos, que una persona puede transformar mucho. Ay, eso confirma mi teoría. Es que está interesante desde el momento en que le pasó la luz porque el que se la aprecia es Jesús. Y Jesús le dice, no, como Saulo, ¿Por qué Saulo, me ¿por qué me persigues? persigues? Y creo que desde ahí empieza como estaba persiguiendo algo, pues, a final de cuentas, ¿sabes? No es nada más como que estaba matando porque sí. Y de hecho me gusta porque más adelante en Hechos habla de él mismo como da como su testimonio y dice, hey, yo era súper fariseo, yo hacía un chorro de cosas, yo estudié un chorro, a todos les consta, así como levantándose canal, a todos les consta, tú me mandaste a matar, tú también me mandaste a matar, y tú me diste permiso, o sea, para que no hubiera como duda de que sí sabía lo que estaba haciendo, pues, pero creo que lo está haciendo como para perseguir una causa sin saber, sin entender lo que está haciendo realmente, pues. O sea, él creía que estaba, como dijiste, está haciendo las cosas por Dios, pues, como pensaba que Jesús había como, pues, ¿cómo se dice? ¿Es blasfemado o Ujú. otra palabra se me olvidó? Vituperado. O a la vez, no sé. Es que Es esa eso, es la eso. palabra del día. Pero bueno, como que estaba, o sea, estaba diciendo que era el hijo de Dios sin serlo, pues, o sea, es lo que Saulo pensaba, ¿no? Entonces cuando se le aparece, Herejía. herejía, se le aparece herejía. Entonces como que cuando se le aparece Jesús pues le confirma su error, pues como de que, dude, así, se queda como bestia. Y creo que ahí es donde también como empieza todo esto, ¿no? De que, como dices, esa hambre, pues, por conocer más. Porque no me había fijado, yo no sé por qué tiene esta idea de que cuando le dijo eso a Ananías, como que, ya empezó a tirar acá bibliazos con todos, ¿no? Para hablar de Jesús. Pero no, se quedó creo que 3 meses, 6 meses, así como un chorro de tiempo estudiando, pues, como de, no manches, qué loco. Porque yo hoy en la mañana estaba pensando, eh, y es que Pablo lo mandan a veces de la cárcel y da testimonio en la cárcel, ¿no? Y habla y dice y que Jesús es esto y lo otro. Me quedé pensando, no manches, en ese entonces nada más tenían el Viejo Testamento Ujú. para ministrar, literalmente para enseñar a la gente de Jesús. Y lo malo del Viejo Testamento es que no se menciona a Jesús como tal cual en ningún momento. O sea, sí te menciona como lo vemos como en Sí. Salmos, ¿no? De que había venido el Señor de mi Señor y Isaías. con Pero digamos que Isaías. ahí Elías era como el que creía en Salvador. Ajá, pero también, o sea, de Moisés, que decía que va a Ujú, levantar a alguien de mi pueblo. Y digo, un chorro de veces se menciona, pero nunca dice como Jesús tal cual. Entonces ujú. me quedé pensando, no manches, qué complicado, neta, convertir a la gente o convencerlos con esta información, pues, o sea, como llevándolos, ey, es que todo apunta para acá. Tenías que dominar 100% Exacto. esos temas. O sea, 100% las cartas, Ujú. todo el Pentateuco, así todo ahí. Sí. Dominarlo y para que puedas, como todo, centrarlo a, mira, todo esto apunta a Jesús. Yo me imagino a Dios jugando ajedrez con los personajes de la Biblia, ¿no? Porque si estudias como o sea, los personajes en sí, como que está como épico. Porque, por ejemplo, Jesús nació en una ciudad que tú dijeras como, bien X, ¿no? Pero donde nació Jesús era uno de los puertos más importantes de la época, porque era una colonia romana. Entonces ahí llegaban de todo mundo, de todas partes del mundo. Y por eso es que Jesús también pudo expandirse de una forma práctica, porque era una ciudad clave. De hecho, donde estaba Jesús era uno de los puertos como romanos de mayor relevancia en la época. Y ahora si vemos a Pablo, Pablo era una de las personas mejor preparadas de su época. Entonces, no sé cómo Dios le hacía para decir, tú vas a hacer, ¿no? Y pum, lo levantaba. Pero incluso cuando lo meten a la cárcel, Pablo dice, oigan, no me pueden hacer nada porque yo soy romano. Y, Ujú. y a mí me encanta un chorro la historia de los romanos, pero el hecho de tú ser romano, o sea, tenías privilegio por sobre todos, ¿no? Porque para ganarte el derecho de ser romano, tenías que trabajar, creo que eran como 30 años como soldado. Si habías nacido en otra ciudad que no era Roma, tenías que trabajar muchos años para poder llegar a ser como Para tipo comprar una una ciudadanía ciudadanía. No, sí, americana. es Ajá. comprar una ciudadanía. Como americano. O sea, sí, tenías que trabajar mucho tiempo como siendo de los soldados más bajos para que Roma te diera el derecho de ser romano. Entonces, si alguien decía yo soy romano, tenías un chorro de autoridad, ¿no? Entonces se me hace incurada cuando llega a la cárcel y todo, y lo quieren matar y de repente dice, hey, yo soy romano y pum, como que le da la vuelta a toda lo que estaban haciendo, ¿no? Incluso mandan soldados a cuidarlo y todo. Entonces, ¿cómo Dios escogía esos detallitos? Como vas a ser romano, vas a ser fariseo de los más importantes, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y le daba esa capacidad. O sea, a fin de cuentas, todo lo que tú hagas, no importa qué sea, Dios ya lo tiene diseñado para que en algún momento te sirva de algo. Sí, como Como esa que, frase famosilla de Dios se fija en los detalles, ¿no? ajá. O Sí, sea, sí, sí, como está muy eso perrón. de, ¿en qué momento tú ibas a pensar que el hecho de ser romano te iba a salvar de que te mataran apedreado, ¿no? O de que cuando fueras a, no sé, por
por ejemplo, eso que decían ahorita de que tuvo que aprender un montón, aprendió en 3 meses, digámoslo así, porque él era una persona súper inteligente, ¿no? Entonces podía captar rápido la información. Era como el Pablo. Pablo era como Pablo. No, era una persona con muchas capacidades como de aprendizaje. Entonces era, pum, de volada sabía. Entonces, no sé, como que eso me hace explosión en la cabeza el hecho de quién era Pablo y qué representaba. Un derrame mental. Ajá, De un- realmente. Sí, y es que siento que más que el simplemente como tener toda esa habilidad de aprender, y eso lo quería llegar con esto de que nada más tiene el Viejo Testamento, necesitaban un chorro, y que lo mencionan ahí como al Espíritu Santo y a Ujú. Jesús que les explicara todo eso, porque así como nos pasa a nosotros, que leemos el devocional y a veces como que no captas nada, como leíamos ahorita, lo decíamos ahorita, ¿no? Como que empezamos Crónicas y como que es un chorro ahí de nombres y te puedes quedar como, "Ah, ok, o sea, ok, chidos nombres y todo lo que quieras, pero yo de verdad sí creo que, y es que ha pasado, todos conocemos historias de que alguien leyó ahí algo y descubrió alguna cosa en Crónicas, ¿no? Que nadie más se ha dado cuenta, un detalle bien, bien minúsculo, pero que le reveló más cosas, ¿no? Entonces creo que esa clase de situaciones vienen cuando estás conectado con Espíritu Santo, con Jesús, que te los explica. Ya en serio, yo soy fan de esa historia, ¿no? Cuando Jesús ya después de que murió y que ya con estos vatos que iban caminando y que les habla las escrituras y dice que les Sí. empieza a explicar lo que decían del mismo. Nomás que ellos no se habían dado cuenta de que era Jesús. Entonces, hasta ese momento, fíjate, o sea, eran personas igual como que ya habían leído, y Pablo igual, o sea, él ya había leído todos los libros del Viejo Testamento, simplemente no se había dado cuenta. ¿Y qué hizo que se diera cuenta? Cuando Jesús se le apreció, cuando Jesús vino y le dio eso. O sea, yo siento que ya era listo, siempre fue muy bueno para aprender, todo lo que quieras, pero el factor Jesús, o el factor de ese encuentro, fue lo que realmente lo hizo, los vio los ojos, pues, digo, la bestia, y entendió todo, pues, y hoy sí, lo que sí le reconozco más es esa manera de explicarlo, porque es lo que te digo, o sea, a mí me cuesta ahorita, de repente así como, bestia, ¿cómo de entender mi idea? Pero Pablo ahí con todos los nervios, con la gente a punto de matarlo, con todo lo que le estuviera pasando, él firme, ¿sabes? Que no, es que esto es esto y así, ya está, ya está. Y dice que se ponía a pelear con los filósofos. O sea, ni siquiera ya con judíos, pues, que ya medio sabían, ¿no? Con filósofos que creían en otras cosas acá. Desde Grecia, por eso mucha gente no llegó a Grecia y Pablo llegó a Grecia. Exacto, ajá. Por eso te Entonces, digo, o sea, como Dios, así como de todos los que había, porque Gamaliel era mucho más sabio, inteligente, lo que tú quieras, que Pablo, ¿no? Y no hizo a Gamaliel, o sea, no agarró a eruditos de la época, sino agarró a un Pablo, o sea, como... sí, la Ah, neta, chido. no sé. A ver, Pablo, tú, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que tiene especial Pablo para ser elegido? Ay, pues se llamaba Pablo. Pues por eso. Se que- llamaba Saulo. Pues le pusieron Pablo, por eso. Que no. No, está bien curada porque yo siempre, pues muchas veces he reflexionado, obviamente, con mi tocayo. Pero algo que se me hace bien curada es el significado del nombre, ¿no? Porque no le dio cualquier nombre, ¿no? Y no le dio un nombre extravagante, no le dio así como de que tú vas a ser el mejor predicador o el mejor evangelista de la época, lo que sea. Pablo literalmente significa pequeño u hombre de humildad. O sea, entonces se me hace bien curada porque a pesar de que era alguien que conocía las escrituras, alguien que, o sea, conocía toda la ley, todos los profetas, toda la onda, o sea, a final de cuentas Jesús para que pudiera transmitir su mensaje a su vida tuvo que humillarlo, o sea, lo dejó ciego como 3 días, o Sí. sea, para que le demostrara lo poco que conocía de Dios, a pesar de que según él toda su vida había estado cerca de él, ¿no? Y eso fue lo que el mensaje de Pablo, siento yo que eso es lo que lo llevaba a alcanzar como a tantas personas, ¿no? De decirle, o sea, yo a pesar de que me creía una persona bien sabia, que creía que era bien conocedor, me di cuenta de que en realidad tengo una gran necesidad de alguien que no conocía hasta ahorita. Pero hoy lo conozco y hoy puedo decirles quién es, ¿no? Y Ujú. quién significa para mí y quién es para toda la humanidad, ¿no? Entonces eso se me hace bien fregón de Pablo. Yo O creo que sea, de hay... que no llegó con un mensaje acá bien intenso, Ujú. sino que lo Ujú. simplificó lo más posible, ¿no? Sí, Para que sí, sí. llegara a la mayor cantidad de personas. Ujú. Como que ahí conoció su vulnerabilidad, ¿no? Ujú. Como es que Sí. estando en una posición súper alta, como si piensas en Saulo en su mejor posición, o sea, ¿quién le podía hacer algo? O sea, era intocable y con el poder de poder matar a cualquier persona, de corretear así a los cristianos y lo vuelve ciego y se da cuenta como no soy nada, que ya no, que mi poder y todo, o sea, mi estatus, mi influencia hacia las personas, no soy nada, o sea, no soy nada en comparación. Y yo creo que nos pasa mucho eso cuando nos enfermamos. O sea, cuando, no hay momento que te sientas más débil que cuando estás enfermo. O sea, cuando estás muy enfermo dices como, no manches, Dios, te necesito acá, sin ni nada, soy ese que, Sí.
no, y tienes dinero, pero te estás medicando y el doctor te dice como, no, pues sigue echando ganas y tú solamente sigue tomando Deja tú pastillas. cuando comes algo que te hace daño, bro. Y estás Ahí, la neta. entonces estás como todo vulnerable y dices, necesitas, órale, o ponte a orar para que Dios te sane Entonces, porque sí necesitas ahí una intervención y ahí Saulo se dio cuenta, bueno, Pablo se convierte a Pablo como lo baja, como ujú. sin tu vista, sin mí, o sea, no eres nada, o sea, no, Ujú. no Sí, tienes sí, sí. nada. Sí, literal, me Sí. necesitas para que te sane. Tú sabrás. Ajá. Ándale. Tú sabrás si quieres o no. Y también podemos sacar algo curada de ahí, que es, por ejemplo, Jesús iba caminando, como lo que dijeron ahorita, ¿no? De Elías y Eliseo. Y así como Elías agarró a Eliseo de que lo agarró arando la tierra y órale, vente. Jesús agarraba gente bien random, ¿no? O sea, agarró a un recaudador de impuestos, agarró a un Los pescador, pescadores. agarró a... Pero está curada porque Jesús quería dirigirse a ese segmento de la población. O sea, a pescadores, a recaudadores de impuestos, a prostitutas. O sea, cada persona que rescató era porque ellos también tenían amigos, ¿no? Entonces ellos le pueden hablar a sus amigos. Pero aquí Dios decide, o Jesús también, decide agarrar a un Pablo que tenía una Estatus. influencia con la gente de dinero, ¿no? Porque los fariseos eran muy ricos. Era white Entonces, chican el Pablo. ajá, era white chicken. Entonces, lo que dijiste ahorita, o sea, se fue con griegos, que eran las personas como más conocedoras del mundo. Ujú. Porque tenían los gentiles. Era parte de su. Ajá. Y va y les habla y les dice, oye, yo conozco algo que te puede cambiar la vida, ¿no? Pero les habló en su Sí, bien estatus. inteligente. O sea, Ujú. Dios no agarró a alguien de bajo estatus, sino agarró a alguien con privilegio para hablarle a más gente de privilegio, ¿no? Sí. Entonces, esa parte está interesante. O sea, Jesús ya había hablado, o los discípulos, Pedro y todos ellos, a la prole, ¿no? A la gente Ay, de no te un metas en nivel esos temas. Porque... más bajo. No, 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 O sea, los ricos le tienen que predicar a los ricos. no, no, no. Pero algo que podemos sacar de ahí es, por ejemplo, no le hables a la gente con, ¿qué es lo que decía Pablo, no? No le hables a la gente con palabras Redundante. redundantes, ajá. O sea, háblales así como tú hablas. O sea, tú puedes llegarle a la misma gente con la que te puedes relacionar más fácil que si tú le quieres hablar a alguien que habla chino, por ejemplo. O sea, puede que te entienda, pero es más fácil si un chino le habla a otro chino, ¿no? Entonces, a eso me refiero. O sea, no es por estatus, sino más bien tú No, puedes pero aún así yo hablarle. sí diría que un rico podría recibir más palabra de otro rico que de alguien que no, Ajá, por más cristiano que venga. O sea, yo sí. sí, o sea, sí veo como a veces en un estado de privilegio es más fácil decir Ah, ok, como, sí, sí. ah, Ya te pues entiendo, te tú, entiendo. tú, tú eres cristiano porque lo necesitas. Yo estando rico no necesito nada. Incluso creo que hay una visión, bueno, visiones suena Sí. como algo bien acá intenso, pero como la visión de una iglesia De en, WandaVision, ¿no? Vision. la visión de una iglesia en específico, no sé si hacer propaganda, nada, pero que dice como, se visten así como un chorro de estilo, acá relevante y divertido, y sí tienen, sí están bien posicionados económicamente, y se les criticaba mucho porque se juntaban con personas famosas, con futbolistas famosos, actores, y luego el pastor dijo una vez, los actores, la de Hollywood, personas así, necesitan personas que les prediquen y nadie les Ujú. predica. O sea, necesitan, Sí, sí. o sea, una persona que lo ves que tiene una mansión y que tiene mucho dinero, tú dices, no, no manches, pues yo quisiera tener eso. Y muchas veces como Ujú. cristianos queremos tener eso, creemos que ellos no necesitan lo que nosotros tenemos. Pero él dice, Ujú. ellos también necesitan a Jesús. Sí. Ellos también Sí, necesitan que sí, alguien sí, les sí. predique. Y yo que estoy en una buena posición y que tengo dinero, no necesito como o sea, la humildad no significa bajar de estatus Ujú. no, esas personas que no tienen dinero o están en un estatus más de clase media, son más humildes. No es cierto, o sea, la humildad es un estado del corazón. Ujú. Y a Ujú. final Sí, de sí, sí. cuentas es más fácil si te mueves en esos medios que una persona reciba una palabra. Sí, sí, sí. Eso es lo Sí, que yo creo. definitivamente yo creo que, ajá, como dices, la humildad no tiene que ver tanto con tu posición económica, Ujú. sino como qué actitud tienes, ¿no? Para Y afrontarte eso fue lo que a fue diferentes Pablo. situaciones, ¿no? Ahorita me estaba acordando, ahorita cuando estabas diciendo eso, me acordé de Justin Bieber, porque no sé si vieron hace poquito que tuvo una situación médica hace un par de semanas. Ay, sí, se ve Le bien dio como intenso. un tipo Oye, de... Parálisis, yo ¿no? es que cuando mencionaron ese video, yo lo vi sin audio. No me decía, el video, algo, a veces lo estaba viendo así al lado de mí. Y dije, "Ahora hice filtro."
Ay, no. No, Aarón. Corten esa parte. Ah, Vamos a editar. Omitimos el comentario de Aarón. ¿Podemos continuar Y con luego- esta conversación Luego me seria? dijo, Ah, bro, no es un Olviden filtro. esto, Y por yo, favor. "Oh". Bueno, volviendo al tema. Oye, qué buen Hagan... maquillaje. No, Bueno, ya. el chiste es que este men pues tuvo una parálisis, ¿no? Que le dio como un tipo de virus que le paralizó todo un hemisferio de su rostro, ¿no? Todo Sí. el lado derecho, creo, no recuerdo. Pero el punto es que hizo un video como anunciándolo en sus redes sociales, que por eso no iba a estar como activo en redes, iba a tomarse un par de semanas para descansar, que a lo mejor era posible que iba a ser una condición que pudiera ser permanente, dependiendo cuánto tardaron en diagnosticarlo, porque según esto investigué poquito y resultaba que si se tardaron más de una semana en diagnosticar lo que Se era fue en muy particular y bestia. darle tratamiento, pudiera llegar a ser una condición permanente. Entonces, lo único que hacía él era diciendo como que pues simplemente pues quiero que sepan que los quiero mucho, que aprecio mucho ustedes que me han estado apoyando y confío en Dios que lo que sea que esté pasando pues Ujú. se va a hacer su voluntad, ¿no? Y dije, a la bestia, o sea, qué fregón, porque yo me acuerdo hay una iglesia en particular que parte de su visión era esa que decía Adrián, ¿no? De Ujú. alcanzar a celebridades, alcanzar a gente que en las altas esferas del entretenimiento. Y digo, no manches, si no hubiera una iglesia como ese tipo, Sí, sí, sí. no hubiera existido esa condición del corazón Ajá. de esta celebridad para admitir que Dios era el que estaba en control en su vida, ¿no? Y que a lo mejor muchas personas ahorita les está sirviendo su vida como testimonio para un Ujú. montón de cosas, ¿no? Decir como, la bestia, si alguien tan rico y tan exitoso como Justin Bieber, o sea, reconoce que si no es por Dios, él no es nada, o sea, que toda su vida Ujú. está en control de Dios, o sea, ¿qué me dice eso de mí, no? A lo mejor sí, sí. yo Ujú. envidio su dinero, envidio su fama, su talento, pero al final de cuentas lo único que vale la pena desear de la vida a alguien más es tener a Dios en su corazón, ¿no? Sí. Entonces Sí, sí, eso sí, se me hizo exacto. bien fregón. Sí, porque fíjate, es lo que estaba pensando ahorita cuando dices eso, como de que ocupas como ocupas ese tipo de ambiente en el que se mueven esas personas para llegarles, pues no tanto como de que, o sea, si tú no estás ahí, alguien puede llegar, sí, 100% lo que tú quieras, pero sí es más fácil, pues, como alguien que ya está ahí. Y me acordé ahorita porque hace unas semanas que estaba estudiando como de un tema para lo de porque la iglesia no es perfecta. Me acuerdo que investigué un poquito y ya es que hay mucha gente que se queja de sus iglesias, pero actualmente como estas nuevas iglesias que tienen muchas luces, que tienen mucho humito, que porque están como muy cronometradas y Sí, sí, así. sí. Y como que sí es lo que le tiran, ¿no? Y como que siento que esa es una generación pasada, lamentablemente, que se queja de eso, ¿no? Porque en sus tiempos o porque sus creencias, lo que a ellos les gusta, no es así y bueno, de otra manera, ¿no? Entonces yo me quedé reflexionando y dije, ¿quién sabe qué venga después que no nos va a gustar a nosotros? Sí, la neta. O sea, a lo mejor la próxima generación va a ser acá con rayos láser, acá hologramas bien locos y yo voy a decir, Ey, ay, no chido. manches, ¿cómo se va a mover Dios con un holograma en vez de que esté aquí el predicador? No, yo qué sé. Pero es algo que tal vez funcione en su momento y me gusta eso como que estás diciendo como, es que el chiste no es como limitarte, pues al final de cuentas el mensaje y lo importante es que crean en que son salvos por medio de Jesús. Creo que Sí, eso es lo que más 100%. importante que debería de envolver a toda la iglesia. Nos desviamos mucho y compartimos mucho de otras cosas, pero creo que lo importante es que una persona logre reconocer eso. Y, por ejemplo, te haces ejemplo, ¿no? Y se me hace bien perro porque aún lo que le quieran tirar a Justin Bieber o que si es cristiano, si no, que si su A iglesia funciona Farruko, o ¿no? no, a Farruko o a cualquier famosa, si esa persona, él en su corazón, cuando tiene algún problema, cuando así, ya literalmente su día ya dice, oh, ¿sabes qué? Tengo que orar, Ujú. tengo que pedirle ayuda a Jesús, a Dios o lo que sea, ya, o sea, ya se hizo. Ya todo lo demás es como pues, subjetivo, ya si te gusta el cómo llegó ahí o no, pues creo que ya es como punto y Pasa a aparte. segundo plano. Sí, de Ajá. hecho, por eso a Pablo querían matarlo, porque él estaba haciendo lo que nadie había hecho. Él era Justin O Bieber. sea, ajá, Le él dio estaba... sentido. sí, no se le paralizó la cara, pero sí. Pero lo que él quería hacer era que la gente que no era judía, que no tenía nada que ver con el pueblo judío, conociera de Jesús, ¿no? Más bien hablaba de Jesús. O sea, la gente Ujú. decía literal, por eso se peleaban los fariseos. Oye, ¿por qué este que era de los nuestros ahora habla de otra manera, ¿no? Y se viste de otra manera y jala a griegos que son bien pecadores y que se la pasan haciendo cochinero y por qué jala a romanos y por qué si son nuestros enemigos. Entonces era como algo revolucionario en una época donde no podías mover nada de la Biblia, ¿no? O sea, Ujú. de hecho era herejía y te mataban. Y está bien interesante porque los fariseos de un nivel alto cargaban unas tablas aquí, que eso representaba qué tan buen puesto tenías. Pues, o Ujú. sea, era como que te la pasabas leyendo la Biblia y todo.
¿Qué nivel de fariseo eres? Ajá. Hace como tus Literal, medallitas. literal que andaban por toda la calle con esas tablas. Entonces, o sea, lo que decían ahorita, sabían tanto de la Biblia, pero a la vez no sabían nada, ¿no? O sea, ellos estaban esperando a un Mesías que nunca iba a llegar porque ya había Ujú. llegado y ya lo habían matado. Entonces, Pablo llegaba y les decía, hey, tú mataste al que iba a venir a salvarnos y ahora te voy a traer griegos para que les hables de Dios. Entonces, para nosotros sería como, oye, ¿por qué estás trayendo gente que estuvo drogadicta a mi iglesia si aquí hay pura gente santa, ¿no? O cosas Ujú. así, o sea. Entonces es como, realmente, pasa. ajá, que sí pasa. O sea, a veces como iglesias nos ponemos un chorro de barreras y lo que Ujú. Pablo simplemente decía es, oye, cualquiera puede venir y se Ya. salvo, ¿no? Entonces, Exacto. porque las iglesias se ponían, ya que las levantaba y les decía cómo y todo, las iglesias otra vez se ponían en contra de Pablo porque decían, oye, esta gente está viniendo aquí y no se quiere circuncidar, ¿no? Ujú. Y Pablo les decía, no importa eso, no, ¿cómo que no importa si aquí está, que no sé qué? Entonces se aventaba un chorro de problemas porque la gente se inventaba muros para conectarse con Dios, ¿no? Ujú. Sí, o Que sea, es lo sin que querer hacemos. estaban Ajá, volviendo a esas reglas fariseas que decían que ni ándale. ellos mismos podían cargar. Y es una realidad que vivimos como iglesia. O sea, a Sí, el veces... legalismo de la Ajá. iglesia siempre se Ujú. sobrepone ante cualquier pensamiento Ujú. de amor, por así decirlo, cualquier pensamiento de Ujú. atracción. Siempre es como nosotros que tenemos mucho tiempo haciendo esto, se hace de esta manera. Y ponemos ese legalismo como, no, pero ¿cómo, cómo, Como cómo con has-?" tatuajes. Ajá. Aunque ahorita ya nuestra mega generación ya los Ujú. mega abrazó, ¿no? Pero incluso nosotros terminamos creyendo, o sea, siempre me cuestiono como cuál es el legalismo en el que caemos nosotros que no es tan Sí, sí, sí. visible como las cosas que le echamos la culpa a los boomers, ¿no? Así como, no, que como los tatuajes y el La reggaetón falda o el pantalón. cristiano, a la vestimenta. Para nosotros ya esas cosas son bien sencillas. Pero ¿cuál es el legalismo en el que estamos cayendo nosotros? O Ujú. sea, siempre me pregunto yo eso como, ¿en qué legalismo estoy cayendo? Que vaya yo, no sé, como Dios cuídame de impedir o interponerme en que alguien pueda aceptar a Cristo. O que alguien, aunque yo o que juzgue a una persona con, no, es que, no, él no creo que sea cristiano, no debería, o la neta ni le creo, ni aceptó a Cristo bien. Y sí, 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 eso sí No lo he sé. pensado, la neta, y también lo he escuchado. Como de que, nah, Es que está difícil, está difícil. si conociera a Jesús no hubiera hecho esto, no hubiera hecho el otro, no le hubiera pasado esto. Y la neta sí es cierto, o sea, no, al final de cuentas, fíjate, esos vatos, como decías ahorita, se peleaban un chorro porque que pues si se circuncidaban o no, y que rollo con esto, y al final llegaron como con unas reglas bien simples, ¿no? Como casi no pequen, y ya, ¿no? Pero aún así, las siguientes generaciones como buscándola, a ver, ¿qué más? No. Oye, para nosotros es bien fácil decirles oye, pero, ay, circuncidarse, ¿qué? Pero ellos dicen, oye, nosotros, Sí, sí, mi sí. Biblia, o sea, que su Biblia, que era el Antiguo Testamento, dice que era algo que tenías que hacer. O sea, tenías que circuncidarte, de ley. Ujú. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice, no importa? Entonces, ¿en qué caemos nosotros que es como, no, esto es más importante, va a sonar bien intenso, pero esto es más importante que el que aceptes a Cristo en tu corazón? O que el que digas que aceptaste a Exacto. Cristo en tu corazón. Está muy complicado. Y pues ese era Pablo. No, hombre, ese es el inicio de Pablo, porque ya luego toda su vida estuvo bien, bien intensa. Sí, está bien fuerte. Pero, pues, ¿qué? Ahí les gusta para cerrar este capítulo. Pues se quedaron con hambre de más. Digo que la gente se tiene que quedar picada. Sí, ¿verdad? Pero es que Se de pongan a Pablo, leer hechos. de Hay Pablo mucho, vamos hay a... mucho. Bueno, Roberto MTS acaba de sacar un podcast de 6 horas. A su máquina. Ah, pues hay que seguir. Ah, pues hay que Ah, seguir. pues me hubieras dicho ahorita, Una bien, siete, una vamos. siete. ¿Cómo que hora es? Ni tarde es todavía. así Nos que- amanecemos aquí, hombre. Sí, La siguiente vez nos traemos café mejor. Porque ellos sí me están gusta. tomando cosas Si nos diferentes quieres a café. patrocinar con un café, aquí abajo te vamos a dejar la liga. Para que Aquí dure abajo el ahí, sillón donde está el David, porque en el video no. para que dure ahí unas horas. Exacto. Panecito. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos otra semana. Esperamos ahora sí no tomamos otro break tan grande. Pero no prometo nada, yo no sé. Todo puede Aquí pasar. culpa de los demás tres. Yo no. Sí, sí, estos fariseos dicen. No, pues él dice que él siempre está aquí. Yo siempre estoy aquí en mi casa, así que pues. Pero Mi muchas culpa gracias. mía no es. Despídanos tú, pues ya. No, pues ya, dile. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ser parte de este bonito podcast. Gracias por aguantar, Larón. Gracias por aguantarme la otra semana. Y pues nos vemos. Muchas gracias. Bye. Con todo. Adiós. Bye, Bonita bye. semana.